Cada vez más cercana la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, pero la cuestión ahora es ¿y dónde está su fortuna? ¿En qué consiste? ¿Quién, en su caso de ser trasladado, se la quedaría? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a hablar, a discutir sobre qué es y dónde está la fortuna del Chapo y qué pasaría con ella en caso de que lo extraditen. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos se acerca con una segunda opinión favorable de un juez para enfrentar en esa nación diversas acusaciones como asociación delictuosa, narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. El juzgador consideró que la solicitud cumple con todos los requisitos del artículo 27 de la Ley de Extradición Internacional y con los términos del tratado bilateral signado entre México y Estados Unidos, aunque el narcotraficante advierte que llegará hasta la Corte para impedir su traslado. La aceleración de los procedimientos para su extradición ha abierto interrogantes sobre negociaciones entre ambos gobiernos y preguntas sobre quién se quedará con los recursos incautados al líder del cártel de Sinaloa. ¿Por qué se acelera la extradición? ¿Hay algún interés electoral del presidente Barack Obama frente a la campaña antimigrante de Trump? ¿Cuánto se ha decomisado al Chapo y dónde está su fortuna? Posiciones. 1. El juez Jesús Díaz dijo que la extradición es viable porque la solicitud satisfizo los requisitos del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Señaló que se presentó por la vía diplomática acompañada de una relación de los hechos imputados, que las disposiciones legales que fijan los elementos constitutivos del delito, así como las disposiciones de la pena correspondiente al delito. 2. José Refugio Rodríguez, abogado del Capo, aseguró que de manera legal no puede ser extraditado y la decisión la tomará la Secretaría de Relaciones Exteriores. 3. El vicecoordinador Federico Doring advirtió que es inadmisible una extradición fast track, aunado a que el gobierno de México debe aclarar que se negoció con el gobierno de la Unión Americana a cambio de trasladar a ese territorio al líder del cártel de Sinaloa. La fracción del PAN en el Congreso reclama que por ningún motivo se debe eximir al narcotraficante de pagar por los crímenes cometidos en México y el Ejecutivo Federal también debe impedir que la fortuna amasada al amparo del cártel de Sinaloa salga del país, ello para reparar el daño cometido en el ejercicio de sus actividades delictivas. Exigen que se debe informar al Congreso sobre cuántas causas en su contra hay en Estados Unidos y conocer cuánto dinero le decomisarían en ese país. 4. Una corte de distrito de Nueva York pidió asegurar 14,000 millones de dólares de la fortuna del Chapo. Excelsior Televisión. Ahí lo tiene, ya son 2 jueces de la Ciudad de México que en menos de 15 días han dado su opinión favorable para la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Se acerca y justamente de las consecuencias y del impacto que tendría en términos de información y en términos de la propia fortuna que tiene tras de sí, es de lo que vamos a hablar hoy con el diputado Waldo Fernández, diputado federal del PRD, además integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahorita le vamos a contar, además ayer hubo una reunión muy interesante. Waldo, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación, Pepe, y un gusto estar aquí con ustedes. No, de verdad, gracias a ti. Y nos acompaña también, y me da muchísimo gusto saludarlo, José Luis Santisbón. Él es investigador y especialista en asuntos de seguridad nacional. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a los dos, y si quieres empecemos porque en efecto parece, todo indica o las señales marcan que la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán se acerca. Tengo la impresión, tú me corregirás después de platicarnos la reunión o lo que puedas de la reunión que tuviste ayer con la Comisión Bicameral, que si bien están respetándose todos los procedimientos para la extradición, sí se están acelerando, están metiéndole mucha velocidad. Y si le están metiendo mucha velocidad, la pregunta es ¿por qué? Bueno, primero que nada, gracias de nueva cuenta, platicarles un poco cómo funciona la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral está integrada por 6 integrantes, 3 senadores y 3 diputados. Estos representan a las 3 mayores fuerzas políticas que existen en el país y es importante que sepan las personas que aquí el voto vale lo mismo, no tiene nada que ver la representación de las fuerzas políticas. No está ponderado por los votos. No hay voto ponderado. Entonces, a la hora de las decisiones que se toman en la comisión, son temas de seguridad nacional, evidentemente, pero el voto vale lo mismo. No importa la ponderación.
Efectivamente, todo parece ser que se acelera de manera importante el tema de Joaquín El de la Chapo extradición. Guzmán, de la extradición. Quiero señalar que los comentarios que hago aquí son a título personal, no que se vaya, que lo extraditen, que se vaya del país, por muchas razones. La primera es porque ha demostrado que es una persona nociva para el sistema penitenciario, para el país en sí mismo, que es un ente corruptor donde quiera que se presente. Pero también, por otro lado, me parece que le va a dar fortaleza a las instituciones. Pues vamos a terminar con estas historias ocultas o de tenebrosas de que no lo extraditan. Que vaya a los Estados Unidos, que lo juzguen, que declare lo que tenga que declarar, y eso le va a dar transparencia y fortaleza a nuestras instituciones. ¿Y esas crees son las razones por las que se está acelerando la extradición? ¿O hay alguna otra? No, me parece ¿Qué ves? Yo lo que veo y lo que percibo es que simplemente es tanto ya el problema que genera él en México, esta leyenda que se ha hecho aparte de él, esta apología incluso al delincuente que se ha formado, que le hace tanto daño. Yo soy de Nuevo León, y en Nuevo León entramos en una espiral de apología de la violencia, apología de los delincuentes, y luego no sabemos cómo salir del atolladero. Entonces aquí lo mismo, esta narcocultura. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es simplemente, pues, lo quieren los norteamericanos, que lo juzguen, que se lo lleven, y yo transparento mis actos ante el ciudadano, y es algo que yo valoro y creo que hay que aplaudir, que se lo lleven, y que aparte les cueste a los norteamericanos algo, porque a nosotros nos cuesta mucho el tema de las drogas y ellos son el principal mercado. José Luis, ¿te convence suficiente ese argumento para explicar el aceleramiento, en caso de que coincidas que se está acelerando, de la extradición del Chapo? Efectivamente hay un proceso acelerado de la extradición de este narcotraficante. Casi express. Sí, pero yo creo que en el fondo no son todas las razones el querer cerrar el capítulo de la historia del Chapo en México. Dentro de pocos días, el 9 de junio, se cumplirán 23 años de la primera captura del Chapo en Guatemala. Ahí estuvo 8 años en prisión, luego sale, luego estuvo 13 años fuera, luego ya lleva de 2014 adentro, en fin. Ha habido muchas oportunidades de extraditarlo. La pregunta es por qué hasta ahora se va a extraditar. Exacto. En lo personal, considero que tiene mucho que ver con acabar con este mito. Alrededor del Chapo Guzmán hay muchos mitos. De que era el hombre más influyente de México, que estaba en la lista de los billonarios de Forbes. O sea, ¿quién puede saber con certeza que tenía $1,000 millones? Pues no, ¿verdad? Era una suposición simplemente. Entonces, otro mito es que había comenzado ya una propaganda, una especie de campaña publicitaria para posicionarse como el gran líder ante la gente, ante la debilidad a lo mejor institucional, y eso de alguna manera acelera el hecho de que pueda convertirse en un enemigo definitivamente del Estado. A ver, ya traemos dos mitos sobre la mesa. Lo primero, el mito del hombre invulnerable, y luego el mito que José Luis pone sobre la mesa, sobre la fortuna. ¿Tú coincides, es un mito o es una realidad? O sea, ¿sí es la cabeza de un gran imperio o todo fue parte, digamos, de una... No, de la construcción de un mito? Evidentemente, más que un imperio, pues era una empresa. O sea, este hombre tenía tentáculos y operaciones en muchos lugares del mundo. También me parece que lo que hace Forbes es realmente una irresponsabilidad, porque ellos hacen un cálculo del mercado de la droga en Estados Unidos, qué porcentaje le toca a él, y de ahí determinan que él vale $1,000 millones. Perdón, pero así no se hace ni siquiera un análisis de mercado, menos vas a calcular la riqueza. Pero toda esta apología al delincuente le ha hecho mucho daño al país, porque entonces todos entramos en la dinámica de que todo mundo tiene derecho a la impunidad, que si tienes dinero puedes hacer lo que quieres, y por eso digo, es sano que se vaya. Coincido en la parte que este es un mito, y la verdad es que este mito se tiene que acabar, y una de esas partes es que vaya y pague su condena. Aquí en México, allá donde se termine, creo que se vaya. Bueno, porque tiene causas en los dos lados, y me imagino que tanto detenerlo o reaprenderlo como sucedió aquí, como juzgarlo y condenarlo allá o acá, pues acabaría con el mito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué destruyes más el mito enviándolo a Estados Unidos que manteniéndolo aquí? Porque lo quitas de la narrativa colectiva cotidiana. Por ejemplo, hay otro capo que en los 2003, Ociel Cárdenas Guillén, yo soy de Tamaulipas, se lo aquí el norte está. Se me hace que aquí hay conflicto de intereses. Sí. Fíjate, por eso. Se lo llevaron en el 2003 extraditado. Bueno, lo detienen en el 2003, se lo llevan después extraditado y ya no ha tenido tentáculos, más que sus hermanos en el Cártel del Golfo, y ahorita ya ni siquiera ellos. Entonces, sí es correcto que un capo llevado a Estados Unidos pierde digamos, todo el punch mediático que puede ejercer sobre la población. Recordemos que en Sinaloa el hombre es un héroe. Sí, o sea, él reemplazó las tareas
que exclusivas del Estado en cuanto a bienestar social, en cuanto a dar empleo, en cuanto a dar oportunidades a los jóvenes. Claro, por el lado equivocado y negativo, pero es un hecho de que se ve como un héroe. Entonces, a ver, tomo lo que acabas de decir. A ver, no tomemos la lista y el cálculo de Forbes, pero alguien que hace esto es seguramente porque tiene un caudal de recursos importante. Además de que sí, en una corte de apelación de Estados Unidos, me parece que en el Distrito de Nueva York hay una reclamación por cerca de 140,000 millones, una cantidad, 14 mil millones. Sí, es una corte de Nueva York que estableció, de hecho fue parte del lo que motivó a la sesión de la comisión. Me parece que fue el diputado Dorin, no quisiera decir un falso, pero me parece que fue él el que lo mencionó en la permanente. Pero finalmente es un cálculo que están haciendo. Aquí lo importante para nosotros, los mexicanos, es que los recursos ilícitos que este señor generó durante años de esta empresa, imperio, como le queramos llamar, que son producto de la sangre de muchos mexicanos, de personas que fallecieron por estar involucrados, por estar ajenos, por muchas situaciones, se queden en México, que el gobierno haga lo posible por recuperarlos y que estos pasen al erario y sirvan para ayudar a temas de procuración de justicia y de prevención. Creo que ese es un punto importante. Por otro lado, sí mencionar en volviendo al tema del mito, esto coincido con él, hay que sacarlo a la narrativa. Te voy a citar un ejemplo. Dos policías, cuando lo detuvieron esta segunda detención, dos policías lo detienen corriendo grandes riesgos, porque a partir de ese evento van a estar marcados de por vida y van a ser objetivos de la delincuencia, o al menos de este cártel. Y después de este acto valeroso, haya sido como haya sido, se lo encontraron, se tropezaron con él, como haya sido, ellos lo detuvieron. Esa es una realidad. Bueno, la autoridad dice que fue una operación de inteligencia. Sí, no, pero a lo que voy, estos policías... No sé si sea un mito también, eso. No sé. Pero a lo que voy, después de todo esto, empezaron a salir columnas donde decían que le habían querido sobornar. Hay que acabar con esta narrativa de destruir las instituciones. Como haya sido, el señor está en la cárcel. Punto. Va a lo que sigue. ¿Sabes cuál es lo que sigue? Vamos a recuperar los bienes y que se vaya o que lo manden o que se lo lleven, pero ya terminemos de estar haciendo narrativas heroicas de una persona que no tiene nada de héroe. A ver, ese es parte del punto. Dices, recuperar los bienes porque han sido, digamos, amasados incluso con la sangre de los mexicanos, miles de gente que han estado metidos en la guerra con la narcotráfico. Pero en caso de que haya extradición, en caso de que se extradite de acuerdo con los procedimientos del tratado, José Luis, ¿quién se queda con los bienes o cómo se reparte eso? Bueno, o cada país se queda con los bienes que puede incautar. ¿O hay posibilidades de reclamarlo junto con la extradición de la persona? Bueno, en realidad tiene mucho que ver en dónde está el dinero. O sea, es lo primero que tienen que hacer, localizar dónde está. O sea, no creo que esté en el sistema financiero ni sea parte de los papeles de Panamá. O sea, definitivamente lo tienen en algún lado. Sí, hay mucho de eso. Creo que parte, porque bueno, hay una declaración de los abogados en estos días del Chapo, donde dicen que el Chapo está dispuesto a negociar su extradición. O sea, que ahorita cree que no hay condiciones, pero que está dispuesto a platicar con las autoridades norteamericanas y pues evidentemente es una negociación y ahí tiene que ver, o sea, tengo tanto, o sea, asegúrame que voy a estar en cierto nivel de calidad de vida ahora que vaya a tus cárceles o bajo tu custodia, ¿no? A ver, ayer hubo una reunión importante con la comisión bicameral. Ahí asistieron representantes de la Procuraduría, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es finalmente la que tendrá que dar el visto bueno el último paso en el eslabón. Sí. ¿Qué les dijeron respecto de la fortuna del Chapo y de la posibilidad de que los bienes se queden aquí o no? Bueno, antes nada más aclarar en esta parte de los bienes. En el 2001, no tengo la fecha exacta, el gobierno de México firmó un convenio con los Estados Unidos respecto a este tipo de casos donde hay bienes o pueden existirse bienes o hay coparticipación en las labores de investigación para encontrar a estos delincuentes. Hay dos supuestos, uno es que México se quede con todos estos bienes y la otra es que en caso de que en estas investigaciones para rastrear el dinero donde esté participen otros países o en este caso Estados Unidos, se pudieran repartir estos bienes. A primera vez después de la última recaptura del Chapo Guzmán, que el Estado mexicano se mete en serio a tratar de buscar los recursos. ¿Cómo sabes eso y qué implica esto en caso de la extradición? Nada más para cerrar la idea que quedó pendiente. Entonces, existen dos posibilidades. Los recursos que están en México, pues serán de México, punto. Y los recursos
que están o que pudieran estar en otros países, entre ellos Estados Unidos, existe este convenio, que es un convenio noble porque pues también tú tienes que incentivar la colaboración internacional para detectar estos dineros. Finalmente es un caso, no voy a decir que famoso en México, es mundialmente famoso lo que hizo este señor. Sí, claro. Entonces allá tendrán que hacer las investigaciones para ver si hay dinero en su sistema financiero, si hay bienes, hay propiedades, etcétera, que hemos visto que otros cárteles han encontrado dinero allá. Entonces, esas son las dos posibilidades. Me parece que lo más probable es que una buena parte ya se esté en México y se quede aquí en México y veremos si encuentran en otro O sea, lugar. lo que está en México se queda en México. Y lo Así demás, es. a través del acuerdo, sería la colaboración internacional y, en su caso, el reparto, porque eso no está pactado. Me imagino que es parte de la misma negociación. No, hay un acuerdo No que está se firmó. estipulado. En el 2001 se firmó un acuerdo de colaboración donde se realicen trabajos de investigación. Los bienes confiscados se pueden repartir para efectos de temas de procuración de justicia, prevención de drogas, etcétera. Así está con los Estados Unidos. Desconozco si hay otros acuerdos. Menciono Estados Unidos pues, por la cercanía regional y porque evidentemente es a dónde iba a parar el producto que esta persona vendía, ¿no? Por decirlo así. La verdad es que el gobierno mexicano, por lo menos algunas filtraciones han dado cuenta de mucha seguridad de que los bienes se quedarían aquí en México. Pero me llama la atención lo que decía Waldo, José Luis, y es la primera vez que nos estamos metiendo en serio a tratar de buscar la fortuna del Chapo. Sí, yo creo que sí. O sea, ¿Por qué? O sea, imagínate las veces que ha estado en prisión, la cantidad de años que estuvo la primera vez, luego las fugas. ¿Por qué hasta ahora? creo que esa es la cuestión más importante. O sea, como decía, ¿por qué ahora sí va en serio? Sí, Desde ¿por la qué? extradición hasta buscar su sistema de financiamiento, atacarlo desde la raíz. Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que operativamente, digamos, o sea, desde el punto de vista operativo, creo que desde la segunda captura ya no tenía injerencia realmente en el cártel de Sinaloa. O sea, él en las tareas de este grupo delincuencial ya estaba totalmente aislado, por lo tanto, creo que para el sistema de narcos en México ya no era alguien O sea, ya no necesario. controlaba, ¿quieres decir? Ya, pues, es que creo que desde el punto de vista delincuencial ya no era algo que atentaba, digamos, contra la seguridad del país. Sí contra en este caso la seguridad del Estado, porque nos dejó muy mal parados con la segunda fuga. No, bueno, pues es O sea, un desastre. Y eso es lo que tenemos que, o lo que entiendo que es la narrativa que se quiere terminar. Estamos hablando de la extradición que se acelera del Chapo Guzmán y sobre todo de qué va a pasar y cuánto puede ascender su fortuna en caso de que sea trasladado a Estados Unidos. Estamos hablando con José Luis Santisbón, él es investigador especialista en asuntos de seguridad nacional, y con el diputado del PRD, Waldo Fernández, que además es integrante de la Comisión Bicameral. Y en este último segmento, si hemos coincidido, o ustedes han coincidido, en que sí en efecto se está acelerando la extradición, el proceso de extradición, ¿cuál es tu horizonte de tiempo y cuál va a ser un poco la estrategia? Porque justo las opiniones de los jueces han coincidido con el traslado al penal de Ciudad Juárez. Nada más, ¿Otro cambio o cómo se va a manejar esto? para precisar el tema de que ahora se están moviendo muy rápido las cosas, incluso en la búsqueda del dinero. El anterior gobierno, o los anteriores dos gobiernos, porque fue transeccional el tema de la fuga, se dedicaron mucho a la búsqueda del personaje. Me explico. Ahora, Los panistas, los gobiernos dedicaron, panistas o sea, querían el trofeo. Su para objetivo decirlo. era el trofeo. Claro. En este gobierno lo que vimos es, una vez que tienes el trofeo, estuvo un año y 3 meses en prisión, se vuelve a escapar. Entonces realmente estamos hablando que los procesos para investigar lavados de dinero, recursos ilícitos, duran años. Claro, pero este mismo gobierno, el gobierno de Peña Nieto, la primera vez que lo tuvo, pues tampoco le metió en serio. ¿Qué Ahora es lo que hoy, en la segunda recaptura? es lo que está sucediendo ahora, por eso no te digo, porque el objetivo se les volvió a escapar, lo tuvieron que atrapar y ahora es donde se está acelerando todo. El tema de la extradición es, yo que veo, no creo que pase de este año. O sea, pero eso es rapidísimo. Sí. Sería No veo condiciones jurídicas. Evidentemente la defensa tiene la posibilidad de un amparo, etcétera, pero no veo condiciones jurídicas para que no pase de este año. Espero que así sea, para que termine con este asunto y si el señor se vaya. Y veamos también pues qué tiene que decir allá, ¿no? Finalmente, y que con eso acabamos con un mito. Esperemos que no vaya a resultar que el mito no fue tal y hubo más broncas, pero esperemos que se acabe ya con ese mito. ¿Cómo lo ves? ¿Y la estrategia? O sea, si no pasa este año, de todas maneras todavía tenemos medio año por delante, medio año que para una persona como él ya ha demostrado tiene capacidades evasivas
sofisticadas. Sí, pero en este caso creo que donde está, y por eso lo llevaron a Ciudad Juárez, son condiciones diferentes a las del altiplano. O sea, aquí estás en un lugar, digo, ya no rodeado de tanta gente, digámoslo así. O sea, aquí está a 40 kilómetros del centro de Ciudad Juárez. Las condiciones del terreno de ahí no dan para que haga una fuga, al menos por el mismo... por la misma causa que es un túnel. Yo creo que está muy aislado, o sea, de entrada pues está en tierra de sus enemigos, ¿no? O sea, en Ciudad Juárez él no es bienvenido, o sea, en el momento que pusiera un pie fuera, no creo que le iría nada bien por todo lo que generó y desató allí entre 2008 y 2011 en Ciudad Juárez. Sí, claro, la cruenta guerra con el cártel, plaza. Con el Viceroy y con el cártel de Juárez. Por lo tanto, yo creo que él es una de las personas que ahorita debe estar pensando que más le conviene mejor irse. O sea, y mucho de este aceleramiento tiene que ver con el hecho de que vayan a llegar a un acuerdo con él. O sea, en el momento que él establezca que hay las condiciones para irse, que se sienta seguro, se va a ir. O sea, ¿Qué saben las autoridades de las negociaciones de él con el gobierno norteamericano? Yo no tengo esa información. ¿Es privada solamente de sus abogados y las autoridades norteamericanas? Lo que se ha dado a conocer es que sí, la negociación es privada. Los que han comentado todo esto han sido los abogados, o sea, son los que han dicho que están viendo las posibilidades ahorita reales del Chapo para irse, o sea, y entonces cuando ya prácticamente las tres partes coinciden que lo mejor es que se vaya, pues se va a ir muy rápido. Yo sinceramente no creo que llegue 2017 y que él todavía esté en suelo mexicano. O sea, coincidirían en el otoño. Creo que ponemos una quiniela, pero andamos por las mismas fechas. Sí, será el otoño del Chapo. Yo creo que sí, entre septiembre y diciembre, y por ahí en un año después veremos seguramente la película, ¿no? O la serie en Netflix, no sé, Ya está, ¿no? Ya hay por ahí una película. Así es. Pues es un asunto que ustedes me imagino que también van a seguir de cerca. Sí. Ha habido reclamos importantes, por ejemplo, de Acción Nacional, diciendo que no han sido informados y que no saben bien por qué lo llevaron a Chihuahua, si hay negociaciones y sobre todo las observaciones sobre la fortuna. ¿Ves sustento o es un asunto que se está politizando? No, mira... parte de subirte al mito. Yo como participante en procesos de seguridad en Nuevo León, como parte de la sociedad civil, te digo que el tema de seguridad no lo puedes politizar, no le metamos ruido al tema de la seguridad, que se politicen otras cosas, lo que quieras, pero la seguridad no, porque le causas daño, primero que nada a las instituciones, generas esta corriente ideológica, por decirlo así, donde todo está turbio, todo está putrefacto, en todo hay corrupción, y no ayuda en nada. Yo qué te digo es, las veces que la comisión ha solicitado a las autoridades que comparezcan, lo han hecho, las veces que hemos solicitado información por escrito, no la han remitido, las veces que hemos pedido información que no nos puede ser por escrito, no la han dado. Pero qué difícil de no politizar, porque ahí tienes el caso, incluso su recaptura, recuperó un candidato presidencial, sí, que es el caso de Miguel Osorio Chong. Así es, indudablemente lo volvió a poner en la palestra de los que estaban como candidateables. O sea, sí, es un tema que sí tocó las fibras más sensibles de este gobierno y por lo tanto la necesidad de sacarlo ya incluso del recuerdo de la narrativa. Lamentablemente va a quedar como parte del sexenio. ¿Dirías la fuga les hizo tocar fondo un poco al gobierno en términos de la vulnerabilidad que significaba? Definitivamente, pero también hay un punto que es importante señalar, a ver, una cosa es el Chapo, la fuga, está detenido, pero el país sigue teniendo graves problemas de inseguridad. Hoy Nuevo León vuelve a tener brotes de violencia, o sea, ya no nos podemos... Tamaulipas. Y el sistema penitenciario, habría que separarlo. Y ahí sí tenemos elecciones donde hay narcoinfluencia incluso, entonces a lo que voy es, me parece que el tema del Chapo hay que encapsularlo, darle la importancia que tiene, pero por ejemplo la comisión tiene muchos más temas adicionales a lo del Chapo que hay que ver, que pongan en peligro la viabilidad del Estado y que hay que atenderlos y los legisladores tenemos que estar ahí. Y para mí es importante que todas las autoridades hagamos el tema con el Chapo, encapsúlenlo como quieran, pero trabajemos en lo demás. Porque pero el tema es, la extradición del Chapo no es igual a más seguridad. No, ni a menos violencia. No tiene nada que ver una cosa. No, porque como decía, o sea, operativamente hablando, él ya no significaba un gran aporte al cártel de Sinaloa. O sea, ahorita el cártel de Sinaloa lo que está haciendo con el cártel Jalisco Nueva Generación, ahí ya no tiene nada que ver el Chapo, ahí es el Mayo Zambada. Entonces, coincido con el diputado. Es familiar, ¿no? Sí, pero coincido, o sea, ya para ellos es cosa del pasado.
Entonces, por lo tanto, lo que hay que ver hacia adelante es cómo desarticulamos esa asociación Cártel de Sinaloa con Cártel Jalisco Nueva Generación para no disputar los territorios aquí, el corredor del centro, en la famosa ruta de la heroína, ¿verdad? Y la extradición del Chapo Sí. no va a implicar que ese día se acaben los secuestros, los robos, la violencia, las ejecuciones. Entonces, por eso lo que digo es, hay que encapsular en su real dimensión lo que importa a él, pero también lo que le afecta al ciudadano de a pie, común y corriente, que se sigue siendo victimizado por delincuentes y a veces hasta por autoridades. Es lo que tenemos ¿Cómo que lo entender. dirías? Digamos que la extradición sería como cerrar una época, acabar con un personaje, debilitar una narrativa, pero eso tampoco en modo alguno implica un fortalecimiento de las instituciones. No, yo lo que diría es, la extradición del Chapo termina con una novela triste para el país y hay que leer el libro que sigue. El libro que sigue es La seguridad hoy. Punto. Eso sí, así lo definiría yo. Ya atender las cosas que son de urgencia, ya. ¿Coincidirías? Sí, totalmente. Yo creo que el Chapo, en el momento que sea extraditado, va a ser un punto como tantas otras cosas que ha habido en la historia de México, en el cual en su momento fue muy álgido y se fue enfriando y simplemente ya es parte del recuerdo. Pues ahí lo tienen las quinielas, por lo menos hoy en esta mesa, las expectativas es que el Chapo se acelere su extradición, incluso pueda producirse este mismo año, que sería, pues francamente, un récord, porque ha sido rapidísimo la manera como dentro de los procedimientos del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos se han acelerado para ponerlo allá y acabar, como ustedes han coincidido hoy, con un mito que le hace bastante daño al país, pero que eso no significa acabar con la inseguridad. Muchas gracias, diputado Waldo Fernández. Waldo, un placer haberte tenido, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, y por supuesto, muchísimas gracias, José Luis Santisbón, investigador. Al contrario, especialista gracias en por la invitación, gracias. Seguridad Nacional. Gracias por estar aquí. Gracias a los dos, vamos a darle seguimiento al tema y cuando se produzca, pues los volvemos a Ya invitar estamos para con servirles, todos para precisar cómo se produjo. Y nos vemos qué en el términos. otoño a ver quién ganó la A ver guinea. qué- Nos vemos en otoño, espero que antes. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.